La gente ya está empezando a ingresar. Debería empezar. Before you do that, so I can then move to the second slide and start talking. Is that okay? Yep. Okay. Oh, and I should bring the WhatsApp chat up. Okay, I'm just going to start the live stream to Facebook, so it can just be static for a few minutes, and then just feel free to start whenever you're ready. Tell you what, I'm looking at my phone and I'm going to start at 8 sharp. Sounds great. Okay, great. Okay. So starting, I'm pressing go live on Facebook, so yeah. Welcome everyone to Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Bienvenido a esta conferencia del proyecto sobre prioridades nacionales y
del Instituto sobre Estudios de Políticas. Antes de empezar con el contenido del seminario, yo quisiera tomar un minuto para hablar de la interpretación simultánea durante este seminario, porque va a ser bilingüe en inglés y en español. Entonces, deberían ver en un icono en forma de planeta o globo al pie de la página de Zoom y pueden clicar y elegir el canal de inglés o de español, según el idioma que quiere escuchar. Muchas gracias a los dos intérpretes que nos van a acompañar durante el seminario para que se pueda escuchar las intervenciones en los dos idiomas. Pierre, were you going to repeat these instructions in Spanish? Yes. Yes. Thank you, Pierre. Gracias, Pierre. I'm going to Entonces vamos a dar un inicio to our webinar today. del So, seminario de hoy. first, Primero que todo, few requests of attendees. unas solicitudes a todos los participantes. Use the Q&A icon Por favor, at the utilizan bottom el botón de Q y A, o sea, de preguntas y respuestas, and si quieren plantear preguntas a los panelistas. doing this, Veo que ya algunos introduce yourself in the chat. So vienen haciéndolo en el chat, pueden presentarse, decir su nombre, su organización y de dónde viene. wide range of geographies that people are Y ver toda la diversidad de geografías y and distintas partes del mundo de donde vienen los participantes. introduce Y me gustaría presentar brevemente el Instituto sobre Estudios de Políticas. multi-issue Es una organización, in the US, un grupo de reflexión de pensadores, uno de los más antiguos de los Estados Unidos, que se creó en los años 60. Y nosotros abordamos varios temas como la economía social, justicia económica, trabajamos sobre asuntos sistémicos, sobre la justicia, sobre la desigualdad, sobre la justicia climática, sobre la política de drogas, de narcóticos y muchos otros temas. Y el proyecto sobre prioridades nacionales es uno de los proyectos que en particular mira asuntos presupuestales del presupuesto federal y cómo las prioridades están reflejadas en el presupuesto federal y cómo podemos incidir para que el presupuesto sea más justo. Y tengo el grato placer de presentarles 4 fantásticos panelistas que se unieron a nosotros hoy. Primero, Chris Lagunas, que es actualmente el director de estrategia de la organización Movilización por el Clima. Él es originario de Chile y está involucrado durante más de 15 años como organizador en el movimiento de los derechos de los y las migrantes, también en el movimiento por la justicia climática. También tenemos al panelista Miguel Mijangos, que es el enlace de la red mexicana de afectados y afectadas por la minería en Guerrero.
La red mexicana, conocida como REMA, trabaja en 16 estados de México contra el modelo extractivo. Otra invitada, otra panelista es Tetet Lauron, que está basada en Filipinas, donde trabaja como consejera de la Unidad de Políticas Internacionales de la Fundación Rosa Luxemburgo. Ha estado siguiendo mucho las negociaciones de la ONU sobre el clima y es un espacio muy importante de negociación. Ha trabajado también sobre el derrumbe climático y también las estrategias que los movimientos desde el sur y desde el norte están impulsando. Y finalmente, mi colega, otra panelista, Laura Steichen, que ella trabaja en el proyecto sobre prioridades nacionales del Instituto IPS. En ese contexto, ella realiza investigaciones y análisis en torno a los nexos entre el militarismo y la crisis climática, y también apoya la construcción del movimiento para cambiar la economía de guerra y enfrentar así la crisis climática. Con eso, me gustaría hacer una primera pregunta a nuestros panelistas para orientar la discusión y invitar a los panelistas a responder a las distintas preguntas que he preparado para este seminario e invitarlos a responder. Muchos progresistas afirman que en varios países los presupuestos militares absorben una cantidad abrumadora de recursos. Y obviamente Estados Unidos en primer lugar. Y que desfinanciar el sector militar permitiría liberar recursos para otras necesidades vitales. Por ejemplo, para financiar medidas frente al cambio climático. Pero yo quisiera profundizar un poco el tema. ¿En qué medida creen ustedes que el excesivo gasto militar puede reflejar prioridades equivocadas? ¿Considera que es cierto que el gasto militar garantiza la seguridad de nuestras comunidades? ¿Y creen que existen alternativas para mantener comunidades seguras, especialmente en un contexto de crisis climática y de pandemia mundial? Si quieren, yo invitaría a responder esa primera pregunta a Laura. Muchas gracias, Basab. Gracias a todos y a todas que se unieron a nosotros esta noche o donde estén en el mundo a la hora que sea para unirse a nosotros. Gracias por la pregunta, Basab. Quizás para dar un poco de contexto, actualmente estamos gastando más de 700.000 billones de dólares en el sector militar. Eso constituyó más del 50% del presupuesto federal discrecional. Pero cuando uno considera todos los gastos que tienen con el asunto militar, la militarización ocupa una parte aún más grande de la torta. Inclusive llega a ser 2/3 del presupuesto federal que tiene que ver con asuntos militares. Y obviamente queda solamente 1/3 del presupuesto para dedicar a otras necesidades, como el cambio climático y otras necesidades. Y la verdad, cuando nosotros formulamos propuestas, nos acusan de tener propuestas irrealistas, ser soñadores. Y pues nosotros creemos también nos dicen, pero las propuestas que formulan para el gasto social no son realistas. ¿Cómo van a lograr pagar para esto? Y lo mismo pasa cuando hablamos del gasto militar.
la inversión masiva en el sector militar lo toman como dada, pero la verdad es que no debe haber escasez de fondos en los Estados Unidos para una transición justa hacia una economía verde. No existe escasez de recursos para semejante política tan importante. Para nosotros, los gastos militares son no necesarios, son enormes. Y la verdad es que han creado un contexto que la gente ya no tiene sentido de que es posible y nos engañan pensando que ya no podemos tener fondos para mejorar nuestras vidas o tener un planeta habitable. Dicen que el gasto militar se justifica porque brinda protección, seguridad, pero en la actualidad las prioridades presupuestales a nivel militar nos hacen cada vez más inseguros. Nosotros somos los primeros en el mundo en el gasto militar, pero también cobramos las más muertes por el COVID-19. Nosotros cuestionamos mucho la asunción de que el sector militar nos guarda seguros. Pensamos que para poder ser seguros, tener comunidades seguras, tenemos que invertir en las medidas por una energía eficiente, un cambio climático y también programas sociales en la red social de bienestar. Y eso es una responsabilidad colectiva para mantenernos colectivamente seguros. Y realmente yo expreso mi solidaridad con todo el movimiento de las comunidades negras y morenas de los Estados Unidos que están pidiendo que desfinanciemos el sector policíaco y que reinvertimos en la seguridad de las comunidades. Lo mismo para el sector militar. Gracias, Laura. Me gustaría escuchar a otros panelistas que quieren intervenir sobre esa pregunta. Miguel, I think you're muted. Sí, bueno, primero darle las gracias por la invitación que nos hacen para participar. A mí me gustaría plantear la dinámica de lo que se engloba, ¿no?, dentro del gasto militar en función de cómo se reparte. Obviamente está la parte que está dedicada a la fuerza, ¿no?, a las personas, que tiene que ver con los aspectos de seguridad, pero también recientemente con el control de la movilización, que es como una consecuencia que justo da pie al foro, ¿no? O sea, como lo que en apariencia debería de ser un recurso vinculado a la seguridad pública, hoy está teniendo un efecto en paralelo que también tiene que ver con el control de la movilización, que está generando justo el desplazamiento en función de todo lo que pasa alrededor del otro bloque, que son las armas, ¿no? O sea, porque una cosa es el gasto militar orientado hacia las fuerzas legales y armadas de seguridad de cada país, y otra cosa es el mercado adicional que se establece para las fuerzas que no son legales y que genera un mercado de compraventa de armas muy alto y que también está vinculado a esta lógica que tiene que ver con el territorio y que tiene que ver con el desplazamiento. La otra parte tiene que ver con la industria misma del proceso armamentista, ¿no? O sea, es decir, no solo es el dinero vinculado a todo el sector militar, sino que además la industria armamentista genera una gran condición de apropiación de bienes naturales, ¿no? Es decir, si hacer un coche nos cuesta 400,000 litros de agua en el proceso industrial, bueno, pues imagínense el gasto de un recurso nada más, no vamos a entrar en detalle de los demás, de un recurso o de un bien natural como el agua, que se utiliza para todo el proceso armamentista, que además crea dentro del sistema capital
una industria diferenciada. Nosotros lo tenemos muy clarito en México, tenemos una buena cantidad de maquiladoras en la frontera sur de Estados Unidos, que sería la frontera norte de nosotros, donde literalmente estas maquilas se dedican a hacer una buena parte de las piezas armamentistas que utiliza, por ejemplo, Estados Unidos. Y la otra parte que me parece todavía más delicada, porque justo está legitimando este modelo militar de despojo, es que prácticamente todos los países están haciendo cambios en sus constituciones, en sus leyes, para establecer un marco de, nosotros decimos, de desregulación. Es decir, son leyes que adelgazan los derechos colectivos, que atentan contra los derechos colectivos, pero que le dan permisibilidad a las Fuerzas Armadas para que operen en consecuencia cuando se supone que hay riesgos, por ejemplo, de seguridad nacional. Hoy nosotros en México tenemos un crecimiento exponencial de las Fuerzas Armadas con dos leyes que acaban de ajustar, una en el 2017 y una apenas al inicio de este año, donde literalmente toda la parte de seguridad nacional tiene un cambio y ahora también se van a dedicar a acciones de seguridad policíaca, o sea, es decir, del interés general público. Y no solo eso, sino también ahora los militares están creando una nueva, más bien el Estado mexicano está creando una nueva condición de un poder, nosotros decimos muy a la mexicana, porque acá los militares ya no solo se hacen cargo de los preceptos de seguridad o de la movilización que tenemos entre la frontera norte y sur de México, ¿no? por la migración hacia Estados Unidos, sino que también ya están participando en asignaciones directas para la construcción, por ejemplo, de obras de interés privado, ¿no? Como un aeropuerto, como un Tren Maya. Les están dando el control ya no solo de seguridad, sino administrativo de todas las zonas vinculadas a la llegada de mercancía a través del mar, ¿no? Todos los puertos, todas las aduanas. Están participando en la entrega de apoyos sociales para reforestación. Es decir, sí tenemos una condición de crecimiento y de poder político que ya no solo tiene que ver con el tema de seguridad, sino que están justo permeando actividades vinculadas al desarrollo social. Y eso mete en una condición totalmente diferente el análisis. Okay, thank you very much, Miguel. And I'm going to move on to the next question. So one context in which questions about community safety becomes particularly critical is after a disaster, such as Typhoon Haiyan in the Philippines and Hurricane Katrina in the US. So why do you see coercive and militaristic responses by governments to disasters such as these? And what interests do you ¿Qué see intereses ves que hay para estas respuestas militares? Me gustaría mucho escuchar tu respuesta sobre esto, Tetet. Muchas gracias, Basav, y gracias por la invitación de ser parte de este tema tan pertinente. Permítanme comenzar por decir que las Filipinas es el país más afectado por desastres. Estamos en la ubicación número 5 y el impacto del cambio climático se suma a las múltiples vulnerabilidades que ya tiene mi país y mi pueblo debido a la geografía, pero también debido al bajo desarrollo de nuestro estado. La situación que vimos en 2013 es un caso de las comunidades que fueron afectados por desastres por múltiples aspectos. Ya eran muy pobres antes de que
se tuvo el desastre natural del tifón y después también hay mucha corrupción en los esfuerzos humanitarios de atención ante desastres. Y también, para respuesta a la seguridad pública, estas comunidades no pudieron volver a sus comunidades para poder reconstruir sus vidas. Sus zonas costeras se han transformado para convertirse en lugares para que se retiren las personas adineradas, desarrollos inmobiliarios, ya que son propiedades de enfrente de la playa. Y estas zonas han sido declaradas zonas de no pesca y de no construcción. Y las comunidades que están tratando de ejercer sus derechos de retornar a sus hogares han sido penalizados. Así que se están aprovechando mucho de desastres naturales y estos han sido reforzados por las Fuerzas Armadas y la policía. Aquí el mensaje clave es que hay muchas políticas públicas que son neoliberales, pro extranjero, pro negocios y anti personas. Y el contexto en el cual todo esto se está dando es de extrema riqueza y desigualdad de ingresos. Las Filipinas es uno de los países donde la oligarquía ha acumulado riqueza debido a destrucción ambiental. Y esta oligarquía está trabajando en conjunto con corporaciones extranjeras, políticos, funcionarios públicos, y están todos involucrados en desarrollos inmobiliarios, poder, energía, agua, petróleo, minería y agrinegocios. Por lo tanto, esta es una red muy compleja en la cual solamente aquellos que ya tenían mucho están aprovechando esta destrucción ambiental y le están sacando provecho, incluso después de desastres naturales. Thank you, Tete. And Laura, love to hear your response. Thanks, Basav. I had trouble hearing you, but I think you gestured to me. Gracias, Basa. Creo que esta pregunta sobre los desastres es de vital importancia, en parte porque sabemos que en un futuro donde hay cambio climático llegarán más crisis, más desastres y esto es lo que Naomi Klein describe como choques en serie. Así que si seguimos designando 2/3 partes del gasto federal de Estados Unidos al militarismo, tendremos razón de tener y poner resistencia ante las Fuerzas Armadas teniendo un papel más importante en la atención ante desastres, especialmente ahora que sean con mayor frecuencia. Y sabemos que cuando se está financiando el militarismo, nuestras respuestas a las crisis se vuelven respuestas militarizadas. Así que la realidad es que ya hemos visto que esto se da en Estados Unidos y también hay otros ejemplos a nivel mundial. Un ejemplo de esto que ilustra claramente este fenómeno es algo que se ve racializado, es luego del huracán Katrina en New Orleans en el año 2015. Aquí vimos las Fuerzas Armadas utilizadas contra las comunidades predominantemente negras y pobres. Fueron tratados como los victimarios y fueron objeto de la respuesta policial y Fuerzas Armadas. Fueron muchas fuerzas policiales que llegaron a Luisiana y Mississippi y se vieron fotografías que todos vimos en los medios de los soldados que estaban apuntando sus ametralladoras a los residentes para que evacuaran. Hubieron ocasiones donde la policía disparó y mató a los residentes. Entonces, estas son las implicaciones directas de las prioridades presupuestales de Estados Unidos. Y esta es la clase de respuesta que se ve cuando invertimos de forma marcada en las Fuerzas Armadas y no invertimos, en el caso del huracán Katrina, por ejemplo, no solamente en la infraestructura física que se requiere en las ciudades, sino también
en otra clase de infraestructura o atención que necesitamos para poder mantenernos seguros. Así que estos son casos que se ven cada vez más y aspectos de seguridad que requieren de respuestas militares. Y vemos que cuando el militarismo se despliega como una táctica de respuesta ante desastres, generalmente es parte de una serie de técnicas más amplias que se despliegan en un contexto de crisis o desastres para poder mantener las estructuras existentes de poder, y generalmente le dan prioridad a los acuerdos de propiedad. Por ejemplo, en el caso del huracán de Katrina, describieron el desastre como una forma de por fin tener un cambio en el plan de ordenamiento territorial para la parte de viviendas. Por ejemplo, hay muchos intereses en la finca raíz u otros grupos que están buscando aprovechar estas situaciones de desastre en el corto plazo o llevar a cabo algunos cambios que los beneficiarán a largo plazo. Así que es una industria completa que gira en torno a un enfoque con ánimo de lucro en estos momentos de respuesta ante desastres. Vemos que el militarismo se está utilizando para poder sustentar el capitalismo. Muchas gracias, Laura. Y lo que hemos escuchado de parte de Tete y Laura nos lleva perfectamente a la siguiente pregunta. Antes de entrar a hablar de la pregunta como tal, me gustaría brevemente mencionar algunas noticias que escuchamos el día de hoy. Resulta que hay muchas corporaciones grandes, particularmente corporaciones como Chevron y American Petroleum, y también algunas entidades financieras grandes como BlackRock, JP Morgan y Wells Fargo, como también varias empresas de servicios públicos como Exelon y Duke Energy, están financiando estas fundaciones privadas que recaudan fondos para departamentos policiales. Así que, más allá de la financiación que reciben la policía del presupuesto de la ciudad y también del presupuesto nacional que se designa a las ciudades, están recibiendo fondos de corporaciones grandes sin rendir cuentas. Y quiero que nuestros panelistas tengan presente esta información a medida que reflexionan sobre la siguiente pregunta que les haré. Y la pregunta es la siguiente: ¿en qué aspectos ven que las armadas y sus contrapartes locales como la policía contribuyendo a consolidar el poder de las industrias extractivistas y de combustibles fósiles? ¿Creen que buscan obstaculizar activamente al movimiento social, en particular sus iniciativas para enfrentar la crisis climática? Miguel, me encantaría saber tu opinión al respecto. Sí, sin duda alguna, hoy tenemos ya una marcada tendencia, no solo en México, ¿no? Lo que más conocemos nosotros es lo que sucede en América Latina, pero no dudo que sea muy parecido en Europa, en África, en otros continentes, donde justo lo que planteaba en la pregunta anterior, es decir, los países están haciendo leyes que están permitiendo una acción adicional a las Fuerzas Armadas. Ese es un primer punto. Y tienes muchas contradicciones porque de repente, por ejemplo, aparecen artículos en la ley donde facultan a las Fuerzas Armadas a defender el interés privado, ¿no? A defender las inversiones privadas. Y no en pocas ocasiones, para defender el interés privado, facultan a las Fuerzas Armadas al uso de la fuerza y en algunos casos facultan a las Fuerzas Armadas para el uso de la fuerza, pero también para el uso de fuego, ¿no? Es decir, para el uso de armas. No solo
no solo lo que luego vemos con tolete o con escudo, sino ya para el desalojo a partir del uso de armas. Y eso es algo que ha estado sucediendo y que se va ajustando dependiendo cómo son los procesos de resistencia en cada país. A nosotros nos preocupa también que no solo es esta tendencia entre las Fuerzas Armadas con el vínculo de las otras policías locales, digamos que están dentro del aparato de justicia de los países, o en el caso de México, sino que a través de la subcontratación, del outsourcing, que tiene que ver ya con los mecanismos financieros, industriales, las mismas empresas contratan sus propios servicios de policías privadas que muchas veces están reguladas por el Estado, pero que son entes independientes, y muchas otras manejan financiamiento directo sin que se tenga supervisión para fuerzas armadas que ni siquiera están reguladas por el Estado. Es decir, ya estamos hablando de grupos armados ilegales que operan dentro y fuera de las instalaciones, por ejemplo, mineras, y donde los vemos tener un comportamiento de colusión y de contubernio con las Fuerzas Armadas regulares. Eso es una tendencia que ha estado creciendo mucho y está generando dos procesos importantes, ¿no? Que tendrían que ver, digamos que con el origen general del calentamiento global, que está generando que las condiciones de pobreza crezcan y entonces los flujos migratorios en la búsqueda de empleo se dan de alguna manera en términos macros, pero el otro proceso es que donde se están estableciendo industrias extractivas que son muy agresivas, como en el caso de las mineras, inmediatamente en 1 o 2 años de trabajo empiezan a generar desplazamiento forzado. Es decir, como acaban con el territorio, la gente resiste de alguna manera ciertas condiciones para poder mantenerse en el territorio y ahí operan las fuerzas criminales, las fuerzas legales y las fuerzas ilegales para desplazar lo que nosotros acá llamamos el desplazamiento forzado. Y entran en mucha contradicción porque no pocas veces vienen los flujos de desplazamientos forzados por violencia en su territorio y tienen en el camino retenes de Fuerzas Armadas militares que, no los, que los quieren obligar a regresar o que no los dejan transitar de manera libre en lo que debería de ser parte de uno de los derechos, ¿no? O sea, poder movilizarse de manera libre en el territorio nacional. Entonces, sí está dándose un proceso muy fuerte, nuevo, ya de alguna manera existía, pero no tan visible, no tan masivo, no tan descarado. Hoy lo vemos ya muy masificado prácticamente en todos los estados del país donde tenemos proyectos extractivos de cualquier tipo, pero en particular los mineros. Desde hace rato tenemos un proceso de contubernio muy fuerte entre los grupos militares, las policías locales y fuerzas armadas ilegales, en muchas ocasiones en subcontratación por las industrias extractivas. Y entonces eso genera una complicación adicional porque se están utilizando recursos públicos y privados justo para la represión, pero por otro lado se legislan, se hacen leyes para que las fuerzas se permitan reprimir sin que exista la rendición de cuentas. Y obviamente pues la violación de derechos es directa y obviamente el incremento de desplazamiento es muy alto. Nosotros en una zona de Guerrero donde tenemos 4 minas operando, que es una zona donde más o menos hay 250 comunidades, ya prácticamente 150 presentan desplazamiento forzado y estamos hablando de un universo de los últimos 5 años de 16,000 personas que ya no pueden vivir en su territorio. Entonces hay una expresión creciente que en el 2014 todavía no la veíamos más fragmentada, hoy la estamos viendo mucho más consolidada y en regiones más grandes de México, que cuando compartimos con los compañeros de Centroamérica o de Sudamérica, encontramos ya que nuestras narrativas empiezan a ser iguales, ¿no? O sea, estamos viviendo una problemática ya tal cual como modelo, ¿no? Como sistema a nivel global.
Thank you, Miguel, for that very Muchas gracias, Miguel, por esa respuesta tan interesante y le voy a pedir a Chris que también dé respuesta a la misma pregunta. Muchas gracias, Basav. Esta es una pregunta realmente interesante, ya que básicamente la diferencia entre la respuesta de Miguel y la mía es que la mía será en inglés y la suya fue en español. Cuando analizamos la forma en la cual la policía y las fuerzas armadas tienen esos movimientos de represión en Estados Unidos o en el territorio del norte en general, suele suceder antes de la interacción misma de la policía. Hay empresas que han sido miembros de grupos como el American Exchange Council y grupos políticos como estos, donde están haciendo lobbying para imponer leyes que se enfocan en lo que se llama la infraestructura crítica. En Estados Unidos, bajo esa categoría de infraestructura crítica, tenemos cosas como terminales de gasoductos y las tuberías para el petróleo. Hemos visto que esta situación se da en las noticias, también lo hemos visto en las redes sociales, en todas partes y hemos podido ver de primera mano, ya sea en el campo o desde nuestras casas, hemos visto cómo han metido en la cárcel los activistas y los han golpeado con sentencias arbitrarias y sin una respuesta clara de cuándo podrán retornar a sus casas, y esto es muy preocupante. Vemos que las corporaciones están estableciendo la infraestructura legal requerida para poder reprimir a los activistas, para que después la policía pueda implementar estas leyes. Debemos reconocer que las leyes solo tienen validez si se pueden aplicar, y esto es un ejemplo claro de ello. Así que en Chile la policía viene y cada vez tienen mayores penalidades y básicamente la industria del petróleo está en colusión para mantener esto y se está creando como si fuera una conexión entre activistas y la cárcel. Y cómo veremos esto desarrollarse en el entorno político actual todavía está por verse, pero yo creo que las personas que protestan van a estar enfrentando estas mismas penalidades de infraestructura crítica a futuro y esto es muy preocupante. También si observamos los grupos poblacionales de los que están en la calle para estas protestas, cuando hablamos de temas del clima, suelen ser la población indígena y negra. Así que lo que terminamos viendo es una dinámica donde están suprimiendo las personas de color para poder sostener esta infraestructura corporativa. Ahora bien, si queremos tener un vistazo hacia el futuro de lo que se podría ver en esta parte del mundo, solo hay que escuchar lo que ha dicho Miguel. Miguel está hablando de los grupos militares y policiales y los que operan como grupos militares y policiales, pero que no son parte de las fuerzas públicas, tienen casi como la habilidad moral y permiso de utilizar armas de fuego. Y creo yo que estamos yendo por una vía muy complicada y si queremos entender en qué rumbo vamos, sé que muchos lo han escuchado, pero recomiendo mucho analizar el caso del año 2014, donde en Honduras 12 activistas ambientales fueron asesinados, incluyendo a Cáceres por estar en la protesta y participando en actividades activistas contra la hidroeléctrica. Habían 8 personas que participaron en el asesinato de estos activistas. Hay 3 que fueron rastreados. Así que Estados Unidos, digamos que la industria extractiva no solamente tiene un papel en el mantenimiento de esta opresión en Estados Unidos, sino en todo el mundo, también darles la infraestructura a los que están detrás de esta opresión en el sur global, por ejemplo. Muchas gracias, Chris.
una vez más, realmente una respuesta muy detallada que nos lleva a la siguiente pregunta. Estábamos hablando de leyes que están implementadas, impulsadas por la violencia. Y eso nos lleva también a las leyes sobre las fronteras. A medida que la crisis climática se intensifica, una enorme cantidad de personas han sido desplazadas de sus tierras y territorios. Es posible hablar de una forma de apartheid climático cuando vemos las respuestas militaristas al desplazamiento de poblaciones, por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos con México o en el Mediterráneo. Chris, ¿quieres hablar de eso? Me gustaría hablar de la definición de lo que usted califica el apartheid climático. Básicamente es segregación basada sobre las razas. Y si estamos mirando en el estado actual de lo que está pasando en las regiones fronterizas, quizás desde las últimas mitad de década he estado trabajando con migrantes. Cuando miramos cómo los Estados Unidos está tratando a la gente, estamos observando niños en campamentos, separados de sus padres. Uno se pregunta cuándo se van a volver a ver. Y nada que ver con el sueño, con, con el sueño americano. Y, y eso ha alterado muchísimas las condiciones en las cuales la gente viene migrando y desplazándose. Y la verdad es que el proceso de migración también se lleva a cabo cuando ya estás encarcelado. Eso es una problemática, es una cuestión. Lo que estamos ante es una ley diseñada por blancos para blancos. Y eso está confirmando cómo las leyes están afectando a los inmigrantes. También saben ustedes, cuando estas leyes solamente impactan a la gente de color, de comunidades negras, morenas, latinas, eso impacta también más ampliamente a las familias. Y cuando estamos mirando los impactos de la crisis climática, en particular en el sur global, y cuando hay un desastre climático está golpeando, estamos viendo unos flujos increíbles de migración, viniendo de esas regiones, la mayoría desde el sur. Y las respuestas han sido muy violentas. Y estamos en un sistema que se va intensificando con más campamentos, con más deportaciones. Yo creo que esa es la pregunta, ¿será que eso se puede llamar apartheid? Pues mi respuesta es muy fuerte y muy firme, que sí. Gracias, gracias. Tetet, te paso la palabra. Muchas gracias, Basav. Tenemos que entender que cuando las comunidades están desplazadas por los impactos del clima, se mueven desde las zonas rurales hacia las ciudades o desde las ciudades hasta las zonas rurales, según principios de dónde es lo más seguro. Para nosotros, en Filipinas y en el sur global, es lo que llamamos nosotros los desplazados internos. El desplazamiento afecta muchos de los derechos fundamentales, el derecho al agua, el derecho a los alimentos. Derechos fundamentales están en riesgo. No necesariamente uno pierde sus derechos porque está desplazado, pero una cosa es en el papel, pero la otra es en el papel, en la realidad, perdón. Hay que reconocer un derecho de moverse, de desplazarse,
pero debemos defender un derecho a permanecer en nuestro territorio. Y debemos alejarnos de esa asunción de que las comunidades se quieren ir, quieren moverse, están cansados de su modo de vida y se quieren ir. Pero no, la gente, eso no es el caso. La gente quiere quedarse en su tierra, en sus comunidades. Quieren volver a construir, quieren volver a tomar en sus manos sus medios de subsistencia. Y entonces tenemos que salvar esos derechos, esas voluntades de las comunidades. No solamente estamos hablando de un apartheid, estamos hablando también de una injusticia estructural, porque existe una problemática de desplazamiento permanente y estamos viendo de que también eso da lugar a unas inversiones supuestamente de reconversión, y entonces estamos ante comunidades que son muy pobres desde un inicio y entonces los desplazan para implementar grandes megaproyectos y entonces les quitan el derecho de regresar, el derecho de pescar. Entonces, lo que estamos viendo es una captura de las grandes empresas de la agenda sobre el clima, sobre la reconstrucción, vehiculado también por los gobiernos, por las instituciones internacionales, y eso impulsado por los gobiernos locales, nacionales. Y eso es una situación muy triste y eso nos enoja. Y en Filipinas eso se desarrolla en particular a lo largo de la costa, porque esos son gentes que están permanentemente desplazadas y son poblaciones que están impulsando proyectos para implementar infraestructura turística o inclusive hospitalaria para viejos, envejecidos, personas blancas, desplazando a las comunidades locales. Entonces, no solamente es apartheid, pero es en su centro una problemática de justicia, de injusticia. Muchas gracias, Ted. Eso me acuerda a uno de mis amigos que venía de los Maldivas, en el Océano Indio, una montaña rocosa en una isla. Y él me decía que sus ancestros no se querían mover, no se querían ir de esa isla. Y eso tiene mucho que ver con lo que usted acaba de mencionar. Miguel, ¿tú quieres participar y compartir tus reflexiones? Sí, a mí me parece interesante ponerlo como en el contexto de la contradicción, ¿no? Porque, bueno, la crisis climática se está acelerando, ¿no? O sea, no cambiamos nuestro modelo de consumo, seguimos con la misma matriz energética, se suman las Fuerzas Armadas, generan desplazamientos de los lugares donde podría haber condiciones para vivir bien, se mueven, y en el caso, por ejemplo, de México, que ahí es donde va la contradicción, se plantean toda una serie de cercos, tanto en la frontera sur con Guatemala como en la frontera norte con Estados Unidos, donde literalmente los militares y la Guardia Nacional impiden el tránsito de las personas que están siendo desplazadas por el mismo modelo económico, ¿no? Y entonces, por un lado, en los lugares concretos, las fuerzas militares coadyuvan a incrementar las asimetrías, a incrementar el despojo y a incrementar el desplazamiento forzado. Y por otro lado, cuando van a pasar a Estados Unidos, las detienen. Y entonces empieza a crear una condición social
obviamente nueva, ¿no? Lugares fronterizos donde empiezas a tener una dinámica sociopolítica muy fuerte, muy abrumadora, ¿no? Porque estamos hablando de miles de migrantes que se empiezan a detener en las fronteras y que de alguna manera pues las naciones deberían de dar algunos procesos básicos de asistencia humanitaria, y sin embargo más bien hay procesos de regresarlos a su país de origen o a sus estados de origen o a sus provincias de origen, donde el mismo modelo los desplazó. Y entonces es una contradicción irracional. Nosotros en México, en los últimos 10 años, o sea, si agarramos los datos del 2009 ahorita, más o menos nuestras cifras ya están hablando de que tenemos cerca de 400,000 desplazados vinculados con el tema de la violencia o el desplazamiento por la destrucción del territorio. Pero esa es una cifra que se mueve, es decir, estamos hablando de 400,000 personas que siguen vivas, pero tenemos una cifra de asesinatos que está más o menos en la misma condición, entre 350 y 400,000 personas asesinadas durante los últimos 10 años. Y en el caso de desapariciones, hace 3 días nos entregaron, hace muy poquito, una semana, nos entregaron una cifra, la primer cifra nacional que tenemos de desapariciones, porque no lo quería reconocer el Estado, y la lista es de 73,000 desapariciones, de las cuales hay una gran cantidad de desapariciones forzadas. Es decir, participaron fuerzas militares o policíacas en la desaparición de esas personas. El caso que la mayoría de ustedes refieren justo es el caso de los compañeros 43 de Ayotzinapa, donde hay videos donde muestran cómo el crimen organizado, cómo las fuerzas federales, cómo la policía municipal, cómo el ejército participaron en una acción coordinada durante el evento de la desaparición de los 43. Es decir, entonces, no solo estamos hablando de este proceso que está generando una movilización muy grande de gentes, sino también está generando un costo social de mucho dolor porque están asesinando a la gente. Y entonces pareciera que la vorágine de querer extraer los bienes naturales no tiene ninguna consecuencia en función del costo y del dolor humano que genera. Y es ahí donde, por supuesto, tendríamos que estar cuestionando cómo es posible que los países, su mayor porcentaje de Producto Interno Bruto, lo estén dedicando a fuerzas armadas que no están atendiendo la seguridad de sus naciones, sino que más bien están abonando a la complicidad del capitalismo que está generando no solo la crisis climática, sino un proceso de desaparición y de desplazamiento muy grande. Y ahí es donde creo que esta contradicción pues siempre es muy complicada, ¿no? De poderla reflexionar más a fondo. Thank you very much, Miguel. And that brings me to Muchas the gracias, Miguel. Y eso me lleva a la última pregunta que yo quisiera formularles. Y después abriremos a las preguntas del público, de los asistentes. A lo largo de los años, el movimiento por la justicia climática ha desarrollado una visión detallada sobre las maneras de transformar las políticas a nivel mundial y al sector de las finanzas, por ejemplo, mediante una reforma de los tratados comerciales, de los bancos de desarrollo, transformar las negociaciones internacionales. También vemos que se ha reivindicado con fuerza la cancelación de las deudas ilegítimas, exigiendo en particular que el norte global pague las deudas climáticas que han causado en el sur. ¿Cómo consideran ustedes que esta visión tiene que ver con el antimilitarismo? ¿Y cómo? ¿Consideran ustedes que existen estrategias para que las demandas por una justicia climática global apoye a la desmilitarización y viceversa? Quizás daría la palabra a Tetet. Thank you, Vasav.
Muchas gracias, Basaf. Yo pienso, nosotros y nosotras desde los movimientos tenemos que conectar y todos los puntos entre sí. Tenemos que tener una visión global y conectar los temas y las temáticas juntas. Tenemos que enfrentar los asuntos del poder, las políticas del gobierno, los problemas de justicia o injusticia y impulsar una cuestión, una campaña hacia la justicia. Y eso, una de las vertientes es la cuestión de justicia climática, cómo el clima está degradando y cómo afecta a nuestras comunidades y cómo ellas proponen responder a esos desastres. Pienso que la justicia climática no solamente no solamente se relaciona con la mitigación o cifras o tantos parques y zonas protegidas. La lucha por la justicia climática es una lucha contra de todos los sistemas de injusticia. Por ejemplo, las políticas de libre comercio, en su fondo, ponen un precio al uso de la naturaleza. ¿Cómo así que las políticas de inversiones se están promocionando soluciones falsas y no respeta al sistema natural de la naturaleza? ¿Cómo así que las inversiones están y los proyectos, megaproyectos están impulsando una depredación del entorno del territorio y que empuja los pueblos de su territorio fuera de sus territorios? Las medidas de austeridad, la privatización de los servicios públicos, los gobiernos no están ofreciendo lo que deberían, servicios públicos universales. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tratamos todo como si fuera una empresa para hacer lucro, para ganar dinero? ¿Cómo así? ¿Cómo así los defensores y defensoras del medio ambiente están atacados? Indígenas, campesinos, mujeres, comunidades de color, y cómo así que están acorraladas e inclusive asesinadas por el territorio. ¿Cómo así las políticas neoliberales, todas las políticas neoliberales van a estar en polo opuesto a los derechos de los pueblos? Porque siempre utilizan herramientas de opresión de varias formas. Y yo creo que sí, eso expresa todos los nexos y tenemos nosotros como movimientos volverlos más visibles. Tenemos que también impulsar nuestra visión y hacerla realidad, no solamente aparecer como coros. Tenemos que interconectar y construir nuestros movimientos y hacerlos más fuertes. Tenemos que enfrentarnos también a la degradación del medio ambiente y consolidar los movimientos ambientales. Y en Filipinas lo que estamos haciendo, estamos aquí en Filipinas luchando de varias formas, como frente a una nueva ley que dice que cualquier persona que está sospechada, entre comillas, de cualquier acto terrorista, sin tener pruebas, puede estar reprimido por el Estado. Y de esta forma, vemos que cualquier militante, activista y comunidad puede ser acusada de ser terrorista o ecoterrorista incluso. Yo creo que nosotros, el gran reto es cómo lograr visibilizar aún más esos nexos entre las distintas problemáticas e impulsar nuestras visiones alternativas de un mundo más justo para todos y todas. Thank you very much, Tete. Muchas gracias, Tete.
Now, I'm going to Si me permiten, ahora I'm going to move on to voy a questions abrir from our audience, la and we sesión have a de few in audience. preguntas y And respuestas I'll start desde with los one participantes, for los asistentes Laura, al and then seminario. maybe Y de pronto dar la oportunidad a Laura empezar a responder. responder. When Y did otros we con ella. start to retool the military? ¿Cómo podemos hacer para cambiar las herramientas del sector militar? Gracias. El año pasado, cuando pensamos y cuando estábamos pensando en cuáles son los aspectos del sector militar que podríamos tener como blanco para incidir en el IPS, en el instituto, y nos ligamos con la campaña de los pobres y pusimos en enlace en el chat también sobre esa campaña y sobre la propuesta del presupuesto alternativo y cómo podemos recortar el presupuesto militar y liberar fondos para, para que la nación, nuestro país, sea más seguro en el mundo. Y entonces, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que tener como blanco? Entonces, nosotros pensamos que el presupuesto federal dedicado al sector militar es un buen punto de partida. Tenemos también, por otro lado, que retar en los Estados Unidos porque no estamos escuchando mucho esos nexos entre la crisis climática y la problemática militar. Hay que visibilizar eso y tenemos que ser muy críticos y impulsar las visiones progresistas sobre esos nexos, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a esa tendencia de algunos que se proclaman como progresistas de enverdecer, ¿no? El greenwashing del militar, del sector militar, ¿no? Entonces tenemos que contrarrestar también esta tendencia de enverdecer al sector militar y hacerlo amigable, entre comillas, con el medio ambiente. Eso es una falacia, una mentira. Otra perspectiva que ellos impulsan es cómo podemos hacer que el sector militar sea más eficiente a nivel de consumo de combustible. Entonces, los que estamos participando en los espacios de discusiones de combate sobre el clima, tenemos que ser muy preocupados, muy atentos a esos deslizamientos que ocurren por algunos progresistas. No es una solución enverdecer sus operaciones. La verdad es que el sector militar estadounidense no le importa el cambio climático, no les importa el planeta, la verdad le apuestan a un planeta más caótico aún. Todos los problemas que hemos aquí abordado a nivel del clima, no son ellos que van a impulsar soluciones desde el sector militar. Esas soluciones vienen de nosotros y eso quería ponerlo en la mesa porque a mí me preocupa este tema de enverdecer al sector. Para que tengamos tiempo para más preguntas, quisiera pasar a la siguiente pregunta. Es una pregunta muy específica para Miguel. ¿Hay sistemas de armamento para las fuerzas militares de Estados Unidos y el Pentágono que se estén manufacturando en las maquiladoras de México? Y en dicho caso, ¿nos pudieras hablar un poco de las empresas puntuales y qué sistemas de armamento?
think you're muted. Estás silenciado en este momento, Miguel. Tienes el micrófono silenciado. Sí, gracias. Hay una parte de la información que es muy difícil accesar a ella, porque justo por ser tema militar hay una restricción de información muy fuerte. Pero México tiene un rato que firmó un acuerdo que se llama algo así como Wassenaar, ¿no? Donde justo se abren las corporaciones, ¿no? De las industrias de armamentos, también la del sector automotriz y el eléctrico, algunas que tienen que ver con las tecnologías de información, justo para tener una cobertura de producción bajo industrias de uso dual, que eso es importante que lo ubiquemos. Es decir, yo puedo tener una fábrica que está produciendo partes de un vehículo, de un coche, pero también en esta política de uso dual puede crear un componente que tiene que ver con un jet o con un arma o con un cañón vinculado a la industria armamentista. Esto tiene en México cerca de 20 años, 30 años que ya está operando y que ha hecho, ¿no?, que todas las líneas vinculadas a los tratados de libre comercio, ese componente de lo dual quede en una perspectiva muy fuerte. ¿Qué tan fuerte? Bueno, pues ahora que se dio todo el contexto del COVID, México fue uno de los países que cerró prácticamente la mayoría de las industrias. Básicamente solo dejó las de consumo como actividad esencial. Sin embargo, por la presión de Estados Unidos, se vio obligado el gobierno mexicano a abrir ya justo, ¿no?, todas estas fábricas vinculadas a lo automotriz, pero también a esta creación de partes duales, porque estaba muy fuerte la presión por parte de Estados Unidos, que ya no estaba teniendo la retroalimentación de lo que también para ellos significaba una crisis económica. Entonces, ahí es donde se nota muy fácil cómo, como bien lo refería mi compañera anterior, cómo no hay forma de poder establecer dentro de la ética si no hacemos un proceso de desmontar el sistema que es el que impone las reglas y que es el que nos dirige hacia dónde movernos. Nosotros acá en México, al menos dentro del contexto minero, por ejemplo, pues tenemos mucho el mismo lenguaje de la minería verde y responsable y adecuada y justa y todas estas categorías que hoy están tratando de tener un proceso mediático muy fuerte por parte del capital, ¿no? O sea, ya tienen el nuevo discurso del capital, es justo hacer esta conciencia verde a partir de la mediatización, pero que no desmonta la matriz energética, que no desmonta nuestro modelo de consumo. Por lo tanto, todas las cosas que podamos hacer ahí como sociedad, que solo sirvan para atenuar, no van a tener un efecto significativo porque el proceso de aceleración del deterioro de los bienes naturales a partir del modelo de consumo que tenemos es una locura. Les pongo un ejemplo que luego nosotros manejamos en el contexto minero. Apple dice que quiere hacer un reloj, 2 millones de relojes de 18 quilates. Esos 2 millones de relojes significan para nosotros, en México, 3/4 partes de una sola empresa a tajo abierto que saca cerca de 10 toneladas de oro al año. Si nuestra lógica de consumo es abastecer de oro para vender 2 millones de relojes a partir de toda la simetría, todo el pasivo ambiental que nos generan, toda la emisión de dióxido de carbono que generan, pues no hay forma de que legitimemos un modelo a partir de que haya, por ejemplo, una resarcida de daños, ¿no? Una restitución de los daños. Entonces, este tema es bien fuerte para nosotros, está vinculado toda nuestra industria maquilera dual, está vinculada a la frontera norte, básicamente la gruesa se encuentra en Ciudad Juárez y ahí participa la automotriz, la aeronáutica y la militar, ¿no? Y ese es un problema que tenemos ya desde hace un rato,
que mantiene una condición incluso de sumisión, pues, de esclavitud, diría yo, para con los trabajadores, porque en la contingencia del COVID los trabajadores de esas fábricas decidieron parar y empezó a haber o represión o despidos masivos con tal de que no se detuviera el procesamiento de intercambio de ese tipo de piezas con Estados Unidos. Entonces es un tema bastante complicado, es real, ¿no? Tenemos una frontera muy porosa, decimos nosotros, porque nosotros mandamos piezas de armas y ellos nos las regresan ya para, no para nuestras Fuerzas Armadas solamente, sino para también equipar a todas las fuerzas ilegítimas o ilegales que tenemos en México y que no es menor, o sea, entre todo el consumo de armamento que tenemos México y Centroamérica, literalmente México consume el 75% del total de la región. Entonces es una fuerza mercantil muy fuerte y que es muy compleja de desmontar en términos del activismo que nosotros podemos hacer desde lo local. Thank you, Miguel. And Muchas gracias, Miguel. Y tengo una pregunta rápida para pedir aclaración. Cuando hablas de fuerzas ilegales, ¿estás hablando de entidades como los carteles de drogas o de narcotráfico? Sí, tenemos en México varias categorías de las fuerzas ilegales, ¿no? Unas pueden ser lo que nosotros conocemos como grupos paramilitares, que son grupos de las comunidades que son entrenados específicamente por las Fuerzas Armadas para hacer acciones de contrainsurgencia o de vigilancia local. Esa es una forma de tener personas civiles que no representan a ninguna fuerza, pero que son entrenados por el Estado y que pueden proveer de información, pero que también pueden actuar para desaparecer, para intimidar o para crear procesos de división social. Luego tenemos el otro problema que tiene que ver con el crimen organizado y que se ha ido fragmentando mucho desde los que estaban vinculados con las drogas y el tráfico de armas, pero que luego también se empezaron a mezclar y ya también tenemos crimen organizado, pero vinculado más a la extorsión, al secuestro y justo al contubernio con el aparato industrial. Estas fuerzas a veces chocan entre sí, pero siempre se coluden en algún momento con una parte de la estructura de gobierno o local o estatal o nacional. Entonces ya a eso nos referimos, ¿no? Cuando hay un proceso de armamento hacia México, justo tiene que ver con el armamento para dotar a fuerzas no legales, a fuerzas irregulares de diferente tipo de armamento. thank you, Miguel. And Gracias, Miguel. Hay muchas preguntas que han ingresado, pero ahora que estoy mirando la hora, tendré que utilizar mi privilegio de moderador para hacer una pregunta que requerirá de una respuesta bien pensada. Y me gustaría qué respuesta tiene Tetet y Chris. La pregunta es la siguiente. ¿Es válido decir que no podemos adecuadamente abordar el cambio climático y el calentamiento global sin también hablar del militarismo y el gasto militar? Tetet, me encantaría saber tu respuesta. Muchas gracias, Basav. Bueno, yo tengo una respuesta muy rápida a esta pregunta y es que esta lucha no se puede ganar sin tener antimilitarismo al centro. Y esta lucha para la justicia del clima no se ganará sin tener la lucha contra el militarismo como su centro, ya que tal como hemos escuchado y se ha comentado, hemos visto que la arquitectura policial y de Fuerzas Armadas no está respetando los intereses de las personas y del planeta. Las otras ramas del gobierno, legislativo y ejecutivo, todos son
propiedad de los intereses privados y es por ello que debemos hacer que estas conexiones queden muy claras y evidentes. Y también el movimiento, creo que la división que hay entre lo que es trabajo interno y trabajo externo, por ejemplo, si estás involucrado en campañas y abogacía para política pública, tenemos que deshacer estas divisiones que hacen que nuestros movimientos sean débiles. Y en lugar de eso tenemos que tener claro dónde están las acciones, las campañas, las protestas que todas se unen para un esfuerzo mayor y unido. Tenemos que lograr auxilios inmediatos y que los gobiernos sean responsables y tengan rendición de cuentas. Creo que todo esto que se ha hablado de una transición justa suena muy bonito, suena sexy, suena muy optimista, pero la verdad es que yo sospecho internamente, porque cuando los gobiernos adoptan un concepto de un movimiento social, pues estamos jodidos, la verdad. Y disculpen que hable así, pero estamos jodidos cuando el gobierno empieza a adoptar estas cosas como desarrollo sostenible, justicia al clima. Estos antes eran alternativas del movimiento en su momento, pero ahora hasta los gobiernos están hablando de una transición justa. Y eso significa que hay algo fundamentalmente mal en cuanto a cómo están presentando y apropiándose de estos conceptos. Por ejemplo, enverdecer el capitalismo no debería ser el kit de nuestra lucha hacia los cambios, ya que sin importar si pasamos 100% a energías renovables no va a salvar el planeta, si no hay una democratización energética y soberanía energética. Cuando hablamos de anticrecimiento, pues no va a salvar el planeta, ya que todo el mundo ya está asfixiado con una economía impulsada por el crecimiento. Así que a menos de que pasemos a la raíz de lo que está sucediendo y lo que está trabajando en contra de las personas y el planeta, siempre nos estaremos enfrentando a los problemas del militarismo y nos enfrentaremos al problema de las injusticias. Gracias. Chris, nos encantaría saber de ti. Bueno, saben que no puedo decir mucho más. Esa respuesta fue bellísima y estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Ted. Creo que también tenemos que, bueno, algo que hemos resaltado en esta conversación es el misticismo en torno al militarismo, como si fuera una fuerza de seguridad, cuando en realidad es una fuerza para mayor destrucción. Y una de las formas que yo veo que es interesante como esto se da es que a este concepto de que las fuerzas públicas pueden ayudar en momentos de desastres climáticos. Por ejemplo, después del desastre en Haití, la OTAN envió muchas tropas para trabajo humanitario que terminó siendo unas tropas sin formación y que a fin de cuentas estaban ahí para fines políticos y no para asistencia humanitaria. Creo que lo que ha dicho Tete es cierto. Tenemos que entender y desmantelar este sistema y centrar nuestro análisis en el hecho de que no debe ser por medio de fuerzas militares y desagregar el misticismo de lo que representan estas fuerzas, que representan la destrucción y la muerte y muchas cosas negativas. No representan la seguridad ni auxilio y ayuda. Muchas gracias. Nos queda poco más de 10 minutos, así que quisiera invitar ahora a todos los panelistas a brevemente decir unas palabras de cierre, como también comunicar llamados a acción o lo que desean que los oyentes se lleven como mensaje clave o como pasos a seguir. Quisiera comenzar con Miguel. Bueno, un primer mensaje no es más bien es bastante pesimista, diría yo, porque nos está sucediendo, creo que en toda América Latina. Conforme avanza el proceso de la violencia, muchas comunidades en muchas partes del país se está intentando desde los propios pueblos
crear sus propios sistemas de seguridad. En teoría, o sea, como una primera reacción ante lo que sucede, pues pareciera que es lo lógico, ¿no? O sea, cuando hay un proceso de ataque tan marcado, tan fuerte, pues es obvio que las comunidades tiendan a tener una respuesta de protección, pero en este caso, a partir de crear sus propios sistemas de seguridad. Eso está generando en México también una diversidad de actores. Por un lado, se pueden tener procesos de policías comunitarias muy consolidadas, que son operadas bajo el servicio de las comunidades, es decir, no tienen remuneración económica, son cargos que son cíclicos, 1 o 2 años pueden actuar en las acciones de defensa de la comunidad como policías, pero por otro lado, en otras regiones, justo el crimen organizado y justo otras fuerzas ilegales que se dedican más a la extorsión, están obligando a las comunidades a que creen sus propias policías de tal forma que puedan quedar un poco legitimadas y puedan tener mayor movilidad regional. Entonces, eso nos mete en un problema porque de alguna manera nosotros siempre abonamos mucho a que nuestros procesos de lucha tienen que darse, por supuesto, en varios niveles, pero le apostamos mucho a los niveles de base, a los niveles organizados, donde sabemos que los problemas hay que detenerlos ahí y no arriba y no a partir de la ley, ¿no? Me refiero, por ejemplo, si una empresa minera quiere entrar a un pueblo, las posibilidades de que yo la detenga son más altas, son más eficientes si lo hago en la comunidad con un trabajo organizado e informativo de largo aliento, así lo hago en la parte mediática política, sabiendo que toda la estructura pues justo está alineada y en contubernio con el modelo capitalista. Entonces sí nos mete en una complicación bien fuerte. Nosotros no tenemos más que estas ideas entre saber como en términos generales que tenemos que desmilitarizar y tenemos que hacer una reorganización política, económica grande, pero que en la práctica sí la vemos todo el tiempo contrariada, todo el tiempo golpeada, todo el tiempo adelgazada por un modelo que lejos de ceder ante las problemáticas que hoy son más evidentes que nunca, o sea, el calentamiento global es más evidente que nunca, el COVID nos está demostrando que tenemos estados en crisis completos, no importa si somos de la parte sur pobre o si somos de la parte norte rica, todos los países vivieron una crisis en función de que el modelo quedó, ya lo sabíamos, pero quedó ahora sí globalmente al descubierto. Y sin embargo, si ustedes se fijan ahorita, hablamos de la nueva normalidad y literalmente la nueva normalidad es que cada uno de nosotros salga con tapaboca al mismo modelo, que no se plantea una sola respuesta positiva en función de una reflexión de lo que nos está pasando como planeta. Y entonces lo que dice Tetet es súper importante. Si no desmontamos el proyecto, si no planteamos no el acomodo, sino el desmonte, el poderlo quitar, pues va a ser muy difícil poder transitar en las luchas comunitarias que de por sí esas ya las estamos dando. O sea, las resistencias en todo el mundo, ahí estamos peleándonos todos los días, estamos asumiendo los costos de las desapariciones, la criminalización, todo lo que ya no sabemos que nos pasa. Pero hay una parte donde si el Estado, los gobiernos no voltean un poco hacia lo social y siguen estando en su lógica corporativa, pues obviamente, ¿no?, la presión de la fuerza es un proceso latente y eso hace que se complique mucho el proceso de las alternativas. Thank you, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Laura. Sure. Well, thanks to Gracias everyone for joining a the todas y session. A lot todos of gratitude por unirse a to ese the seminario attendees and fantástico. panelists, Tenemos speakers, and una everyone gran who supported participación it. y también a los de las Just one distancia, a los thing very intérpretes. quickly. Me gustaría compartir con
compartir con ustedes el llamado a la acción que hemos podido perfilar y impulsar. Me gustaría realmente animar a los participantes, a los activistas, a las organizaciones a, a unirse, pero primero a traer de vuelta a sus organizaciones, a sus espacios organizativos, algunas de esas pistas sobre el llamado a la acción, sobre esos nexos entre el militarismo y el cambio climático. Y, y es interesante ir contribuyendo, construyendo a un marco general de lucha hacia una transición justa y, y claro, pues hay muchas iniciativas en muchos países. También nosotros tenemos que hacer nuestra parte aquí en Estados Unidos y tenemos una responsabilidad de hacer parte de ese proceso de colaboración mundial. Entonces, me gustaría compartir y, bueno, primero animar a seguir esa conversación, a alimentarla, a enriquecerla. Y, y claro que nosotros tenemos unos grandes retos aquí en este país ante las elecciones. Incluso si queda elegido un demócrata, todavía tenemos mucho en nuestro plato para luchar en los próximos tiempos. Grupos que luchan por una justicia climática aquí en Estados Unidos y también y en Canadá, supongo, también en México, poder tratar de incluir esas perspectivas desde el militarismo y sus nexos con el cambio climático en sus planes de acción sectoriales, locales y a todos los niveles. Eso sería, digamos, unas pistas que me gustaría invitar. Eh, Quizás ahí volver sobre lo que se decía al principio, que yo soy el director de estrategia sobre el plan de acción y movilización sobre el cambio climático, eh, sobre la organización Movilizaciones por el Clima, Climate Mobilization. Búsquenos en Internet, participe en nuestras acciones, eh, comparta sus sugerencias, propuestas. Entonces, y ojalá puedan visitar nuestro sitio web. Estaba a punto de decirles, nos vemos en la calle, pero bueno, por la pandemia estamos restringidos a ese nivel, pero pronto volveremos hacia la calle. Muchas gracias por sus intervenciones finales. La verdad, me gustaría terminar con sus grandes agradecimientos, empezando por el aporte de Luz y Pierre como intérpretes, porque la verdad estamos en un mundo donde tenemos que garantizar una justicia lingüística también para que todos puedan comunicar entre sí. Me gustaría también agradecer a todos los panelistas, a Chris, a Tetet, a Miguel, a Laura. También agradecer a todo el equipo del Instituto para estudios sobre políticas, para, su, para permitir que ese seminario sea posible. Tuvimos una gran participación, varios centenares de personas asistieron a ese seminario, eso es fantástico, participando con preguntas y intercambiando ideas y comentarios en el chat, fantástico. Entonces, gracias a todos a ustedes que también han hecho sentir su presencia a lo largo de este seminario. El nivel de participación, según lo que he podido mirar rápidamente en el chat, es una participación muy internacional que tuvimos a todos los niveles, a nivel de los asistentes. El tema de hoy es un tema muy
importante. Cuando uno piensa en eso, el cambio climático es un síntoma de un modelo capitalista y de avaricia, y también un síntoma de un neocolonialismo, y como un sistema está explotando y sacrificando las comunidades en las primeras líneas, y el cambio climático se vuelve una expresión tangible de todo lo que está sucediendo con ese sistema capitalista que no funciona, y cómo se ve expresado de varias formas en los territorios, en las tierras, de una forma muy violenta. Animo a todos los activistas y la gente implicada, involucrada, a seguir trabajando con sus comunidades para generar un cambio y enfrentar ese sistema injusto. Muchas gracias, Basav, dice Laura. Gracias, muchas Gracias gracias a a todos. todos. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Thanks, yo. Muchos saludos, Miguel, y mejores deseos. Igual, Te me cuidas. Chris, cuídate mucho. Gracias, compa. Dale. Ahí nos vemos en México algún día. Thanks to Ojalá. our tech team. Muchas gracias a todo el equipo técnico. Greetings, take good care. Cuídense mucho. Adiós a todos. Thanks, everyone. Thanks, everyone. Bye. Bye.